Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde las noticias del mundo del espectáculo, los secretos más jugosos y los romances más inesperados salen a la luz. ¿Están listos para un bombazo de información que los dejará boquiabiertos? Porque hoy, damas y caballeros, tenemos una exclusiva que va a incendiar las redes sociales. Prepárense para descubrir todos los detalles de un enlace matrimonial que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Así es como lo leyeron en el título, hoy vamos a destapar la boda secreta de Halil İbrahim y Esla. Sí, Halil İbrahim, el galán turco que ha robado corazones a nivel mundial, y Esla, la talentosísima actriz que ha conquistado la pantalla con su carisma y belleza. ¿Quién lo imaginaría? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué lo mantuvieron en secreto? Agárrense fuerte porque vamos a responder todas estas preguntas y más. Antes de sumergirnos en este mar de secretos y revelaciones, quiero pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por aquí, o si simplemente se les olvida, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Créanme, no querrán perderse lo que tenemos preparado para ustedes en el futuro. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia nos llegó como un susurro, una sombra en el viento. Inicialmente pensamos que era un rumor más, una especulación de las tantas que circulan por Internet. Pero a medida que investigábamos, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Fuentes cercanas a la pareja, aunque reacias a hablar por miedo a represalias, nos confirmaron lo que hasta hace poco era impensable: Halil İbrahim y Esla se casaron en una ceremonia íntima, alejada de los flashes y la atención mediática. Pero, ¿cómo se conocieron estos dos astros? La historia, mis queridos amigos, es tan romántica como una película. Halil y Esla coincidieron en un proyecto cinematográfico hace aproximadamente un año. No era la típica comedia romántica empalagosa, sino un drama histórico con toques de romance prohibido. Irónico, ¿verdad? Al principio su relación era puramente profesional. Sin embargo, la química entre ellos era innegable. Durante los largos días de rodaje compartieron risas, confidencias y poco a poco, una conexión profunda comenzó a florecer. La película, titulada Sombras del Imperio, fue un proyecto ambicioso que requirió meses de preparación y filmación en locaciones remotas de Turquía. Imaginen, amaneceres en paisajes desérticos, noches estrelladas alrededor de una fogata, largos viajes en autobús para llegar a sets improvisados. En ese ambiente intenso y aislado, la relación entre Halil y Esla se fue forjando a fuego lento. Según nuestras fuentes, Halil quedó cautivado por la inteligencia y el sentido del humor de Esla. Dicen que ella tiene una capacidad única para hacer reír a la gente, incluso en los momentos más difíciles. Además, su pasión por el arte y su compromiso con su trabajo lo impresionaron profundamente. Por su parte, Esla se enamoró de la sensibilidad y el talento de Halil. Él, a pesar de su imagen de galán irresistible, es una persona reservada y reflexiva, con un gran corazón. Esla descubrió en él a un hombre leal, honesto y profundamente comprometido con sus valores. Dicen que eran inseparables en el set, y que incluso cuando no estaban grabando, buscaban cualquier excusa para pasar tiempo juntos. Halil la acompañaba a explorar los pueblos cercanos, le contaba historias de su infancia y le mostraba los rincones más hermosos de la región. Esla, por su parte, lo animaba a expresar sus sentimientos y a compartir sus miedos y sueños. El amor, como suele suceder, surgió de manera inesperada y natural, como una flor en el desierto. Pero la pregunta que todos se están haciendo es, ¿por qué ocultarlo? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Tanto Halil como Esla son figuras públicas muy queridas, pero también muy celosas de su privacidad. Ambos han manifestado en varias ocasiones su deseo de mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Halil, en particular, ha tenido malas experiencias con la prensa en el pasado, y ha visto cómo su vida privada era manipulada y distorsionada para crear titulares sensacionalistas. Además, existe la presión constante de los medios y los fans, que a menudo tienen expectativas muy altas sobre sus ídolos. Imaginen la reacción si hubieran anunciado su relación al principio: entrevistas constantes, portadas de revistas, especulaciones sobre su futuro, opiniones de expertos en relaciones. Un verdadero circo mediático. Y eso es precisamente lo que Halil y Esla querían evitar.
La decisión de casarse en secreto fue, según nos cuentan, una forma de proteger su relación y disfrutar de un momento íntimo y especial, lejos de los juicios y las opiniones de terceros. Querían que su boda fuera sobre ellos, sobre su amor, y no sobre las portadas de las revistas o los comentarios en las redes sociales. Querían crear un recuerdo imborrable, un momento sagrado que solo les perteneciera a ellos dos. La ceremonia, nos han revelado, tuvo lugar en un pequeño pueblo costero llamado Kos, en una locación paradisíaca con vistas al mar Mediterráneo. Kos es conocido por su belleza natural, sus playas de aguas cristalinas y su ambiente tranquilo y relajado. Era el lugar perfecto para una boda secreta y romántica. Solo asistieron familiares y amigos muy cercanos a la pareja, unas 20 personas en total. Entre los invitados se encontraban los padres de ambos, sus hermanos, algunos colegas del mundo del espectáculo y sus amigos más íntimos. Fue un evento sencillo pero lleno de amor y significado. Se dice que Esla lució un vestido blanco espectacular, diseñado por su mejor amiga, una joven diseñadora turca que está empezando a hacerse un nombre en la industria de la moda. El vestido era de seda natural, con un corte sencillo y elegante y estaba adornado con encaje y bordados hechos a mano. Halil, por su parte, optó por un traje elegante y clásico de color azul marino, confeccionado por un sastre italiano de renombre. Las fotos que tenemos, aunque borrosas y tomadas a la distancia con teleobjetivos dignos de un espía profesional, muestran a una pareja radiante de felicidad. Se puede ver a Halil tomando la mano de Esla mientras caminan hacia el altar, con el azul intenso del mar de fondo. Se ve a Esla sonriendo con complicidad a Halil durante el intercambio de votos, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Son imágenes que transmiten una gran ternura y que confirman que estamos ante una historia de amor genuina y sincera. El altar era una estructura sencilla de madera decorada con flores silvestres y velas. La ceremonia fue oficiada por un amigo de la infancia de Halil, un hombre que conoce a la pareja desde hace años y que sabe lo mucho que se aman. Los votos fueron escritos por ellos mismos y reflejaban su compromiso mutuo, su respeto y su amor incondicional. Dicen que no hubo un ojo seco entre los invitados. Pero la discreción no duró para siempre. Los rumores comenzaron a circular y las preguntas se hicieron cada vez más insistentes. Los fans de Halil y Esla notaron su ausencia en eventos públicos y su falta de actividad en las redes sociales. Halil, que solía ser muy activo en Instagram, dejó de publicar fotos y stories. Esla, por su parte, canceló varias entrevistas y apariciones públicas. La especulación creció como la espuma hasta que finalmente la verdad salió a la luz, gracias a nuestro trabajo de investigación y a la valentía de nuestras fuentes. Ahora bien, ¿qué opina la industria del espectáculo de esta boda secreta? La reacción ha sido mixta, como un cóctel agitado de emociones. Algunos colegas y amigos de Halil y Esla han expresado su sorpresa y alegría por la noticia. Burak Ozcivit, un amigo cercano de Halil, publicó un mensaje en sus redes sociales felicitando a la pareja y deseándoles toda la felicidad del mundo. Neslihan Atagul, una amiga íntima de Esla, hizo lo propio, compartiendo una foto de ambos y expresando su amor y apoyo. Otros, sin embargo, se han mostrado decepcionados por no haber sido invitados a la ceremonia. Algunos actores y directores se sintieron excluidos y ofendidos por no haber sido considerados para un evento tan importante. Pero en general, la mayoría entiende y respeta la decisión de la pareja de mantener su vida privada alejada del ojo público. Muchos reconocen que la presión mediática puede ser asfixiante y que es comprensible que hayan querido proteger su relación. ¿Y qué dicen los fans? Oh, mis queridos chismosos, las redes sociales han explotado. Han sido una verdadera bomba de reacciones. Los hashtags #AlilSlaEblendi y #Sal se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Algunos fans se sienten traicionados por no haber sido informados de la boda. Se sienten engañados y dolidos por haber sido mantenidos en la oscuridad. Creen que Halil y Esla les deben una explicación. Otros, en cambio, felicitan a la pareja y les desean toda la felicidad del mundo. Se alegran de que hayan encontrado el amor y de que hayan decidido unir sus vidas en matrimonio. Les envían mensajes de apoyo y les piden que no se dejen afectar por las críticas y las opiniones negativas. Lo que está claro es que la noticia ha generado un gran revuelo y ha convertido a Halil y Esla en el centro de atención mediática. Pero más allá del revuelo mediático y las opiniones encontradas, lo importante es que Halil y Esla han encontrado el amor verdadero y han decidido unir sus vidas en matrimonio.
Les deseamos toda la felicidad del mundo y esperamos que puedan seguir construyendo su futuro juntos, lejos de las presiones y las expectativas de los demás. Les deseamos que su amor sea como el mar que contemplaron en su boda, profundo, inmenso e inquebrantable. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿cuándo harán pública su relación? ¿Cuándo veremos las fotos oficiales de la boda? ¿Cuándo hablarán sobre su amor en una entrevista? La respuesta, mis amigos, es incierta como el futuro mismo. Conocemos la aversión de Alil y Esla a la atención mediática, por lo que no sería sorprendente que sigan manteniendo su relación en secreto durante un tiempo más. Sin embargo, creemos que tarde o temprano, decidirán compartir su felicidad con el mundo. Tal vez esperen a que se estrene la película Sombras del Imperio para hacer el anuncio oficial. O tal vez decidan hacerlo en una fecha especial, como su aniversario de bodas. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí investigando, buscando pistas y manteniéndolos informados de todas las novedades sobre esta historia de amor que ha cautivado a millones de personas. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque les prometemos que les traeremos más exclusivas y revelaciones sobre la boda secreta de Alil Ibrahim y Esla. Tenemos contactos por todas partes, incluso en el equipo de limpieza de la productora. Nada se nos escapa. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a recapitular brevemente los puntos clave de este vídeo. Primero, confirmamos la boda secreta de Alil Ibrahim y Esla. Segundo, revelamos cómo se conocieron y cómo surgió su amor en el set de la película Sombras del Imperio. Tercero, explicamos las razones por las que decidieron mantener su relación en secreto, protegiendo su privacidad del escrutinio público. Cuarto, les contamos detalles sobre la ceremonia íntima que celebraron en el pueblo costero de Kos. Y quinto, analizamos las reacciones de la industria del espectáculo y de los fans ante la noticia, un verdadero terremoto en las redes sociales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos investigando y compartiendo esta exclusiva con ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las mejores noticias del mundo del espectáculo. Sin ustedes, nuestros queridos chismosos, este canal no sería lo que es. Gracias por estar ahí. Antes de irnos, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta boda secreta. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que Alil y Esla hicieron bien en mantener su relación en secreto? ¿Les gustaría verlos juntos en pantalla nuevamente, tal vez en una secuela de Sombras del Imperio? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios son el combustible que alimenta nuestra pasión por el chisme. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta exclusiva, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida. Cara guiño.